Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, desde el versículo 3, y dice: si alguno enseña otra cosa y no acepta las palabras de salvación, que son las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, es un engreído y no sabe nada, pierde el juicio en disputas y en discusiones sobre palabras de las que surgen las envidias, riñas, maledicencias y suspicacias, conflictos propios de hombres que tienen la inteligencia corrompida y carecen de la verdad, por pensar que la piedad es un negocio. En realidad, la piedad es un gran negocio cuando uno se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos alimentos y con qué cubrirnos, nos daremos por contentos. En cambio, quienes pretenden enriquecerse caen en la tentación, en el engaño y en múltiples deseos insensatos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pues la raíz de todos los males es la avaricia, y al dejarse arrastrar por ella, algunos se apartaron de la fe y se atormentaron con muchos y agudos dolores. Palabra de Dios. Pues voy a leerles del libro La llama de amor un pasaje de la mística sobre que es relacionado con los servidores, y dice: esto es del 9 de abril de 1964, está en la página 273. Dice: tú también eres escoba en mis manos. Tú también, mi Isabel, eres escoba en mis manos. Las manos divinas te toman y barren contigo con tus sacrificios. Todos son escoba también en la mano divina, quienes se entregan con amorosa renuncia, olvidándose de sí mismos. Solo por medio de la aceptación ininterrumpida de sacrificios llegarán a ser dignos de que les tome en mi mano y les utilice para la limpieza más eficaz. Sí, barro por medio de ustedes las calles, los prados floridos, los bosques frondosos y todo lugar donde hay pecado. No te extrañes por este discurso mío que suena completamente humano. Como dice el proverbio, que barra cada cual delante de su propia casa. Tengan esto, tú y otros también, ante sus ojos. El que siente que su alma aspira para algo mayor, que me sirva con mayor fidelidad. Cuando se trata de trabajar por mí, nadie puede caer en la exageración. Aunque te parezca que yo repito siempre lo mismo, escríbelo nomás. Te ruego, grábatelo muy bien. La palabra de Dios es siempre la misma. Por medio de ella pido la salvación de las almas. Pues qué lindo que es tener un documento como este libro y recibir este consuelo, porque que el Señor se compadezca de nosotros en una manera tal que utilice cualquiera de nosotros para manifestar su amor, sus intenciones y para manifestar tantas cosas que son sencillas en su lenguaje, pero lo suficientemente profundas para transformar corazones. Y esto es el poder de Dios, que se da por medio de su palabra
y por medio de instrumentos tan frágiles, vulnerables, como somos cada uno de nosotros. Tenemos que entender que precisamente el espíritu de servicio es el espíritu del amor, porque si no hay amor y un amor incondicional, no hay servicio, porque el servicio es la entrega. Precisamente Jesús le enseña a sus apóstoles que Él vino a servir y no a ser servido. Y por eso se puso un delantal y le lavó los pies a los discípulos, porque Él nos está enseñando el camino. Jesús es el camino. Todo lo que nosotros leemos en el Evangelio es el camino. Él nos está enseñando de que todo lo que Él hizo lo debemos hacer. Es más, prometió que nosotros incluso llegaríamos a hacer cosas más grandes que las que Él mismo hizo entre nosotros. Es increíble, ¿no? Pero lo dice el mismo Jesús. Y no es que estemos buscando hacer milagros, porque eso solo lo hace Dios, el Espíritu Santo, cuando Él quiere. Pero sí estamos buscando la fuente de nuestra fe, que es el Señor, para que tengamos en Él esa inspiración para ser buenos servidores. Yo siempre digo, miren ustedes lo que es una madre buena. Una madre buena nunca espera nada por lo que da. Es la primera que se levanta, la última que se acuesta. Siempre tiene entusiasmo, siempre tiene una sonrisa para compartir y así muere. Cuando usted la ve en su ataúd, tiene sonrisa todavía. Murió dando. El que muere dando, recibe todo. Porque eso es una ley natural del justo, que lo lleva a la vida sobrenatural por medio de la gracia del amor que se dio, el amor incondicional. Y por eso el verdadero espíritu de servicio está anclado en el amor incondicional. Cuando yo sirvo porque yo amo. Cuando yo sirvo no porque espero nada, sino porque quiero dar. Es muy diferente y para eso hay que ser valiente, como lo que estábamos hablando en la reflexión pasada al final. Para ser bueno hay que ser valiente. Para servir sin interés hay que ser valiente. ¿Cómo se mantiene un matrimonio unido? Cuando el uno al otro se dan sin condición. Ustedes saben que a veces aparecen crisis en los matrimonios y el más afectado siempre tiene una lista. Es que nunca me ha reconocido esto y esto y esto y esto. Y tiene una lista de lo que dio. Eso quiere decir que no lo dio incondicional. Todo lo que dio era esperando algo en retorno. Y esto no es un amor puro, el amor del servicio que se debe el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres, nosotros a la iglesia, nosotros a la humanidad, nosotros a Dios mismo. Es un amor que no debe esperar nada. Es como, ¿cuál es la oración perfecta? La oración perfecta es cuando yo vengo con mis necesidades, se las presento a Dios, pero no tengo condición. Simplemente lo dejo en la voluntad de Dios. Esa es una oración incondicional. Ustedes han visto gente ofendida, confundida, cansada de tanto orar y nada se ha respondido de acuerdo a lo que pidió, y dudan si Dios las escucha, que es una misma forma de tentar a Dios, lo cual no es bueno. Cuando una persona dice, ¿será que Dios me escucha? Pues está diciendo que Dios es sordo, ¿no? O sea, uno no puede ofender a Dios ni tentarlo. Eso, acuérdese, en nada menos que en el Éxodo está el ejemplo de lo que quiere decir tentar a Dios. En un solo día murieron más de 20,000 por tentar al Señor. Y no es que el Señor nos vaya a desaparecer con un rayo ahora si lo tentamos, porque tenemos a Cristo sentado a la derecha, que es nada menos que nuestra libertad y el filtro de la ira de Dios, que precisamente es misericordia, pero también justicia. Y por eso nosotros tenemos que aprender a servir incondicionalmente, porque ese es el camino del amor de Dios. Y esta vida temporal es una escuela de almas. Y la escuela de almas tiene una sola lección, nada más.
la lección del amor de Dios. Aquí estamos todos aprendiendo a amar, porque lo que perdimos cuando fuimos lanzados al exilio, perdimos el amor, porque entramos en la desobediencia. Y entonces el Señor quiere que aprendamos a amar para que podamos entrar al infinito amor de su reino. Y para eso hay que aprender a vivir en la plenitud del amor de Dios. Esa es la escuela que estamos viviendo. Y hay muchas almas en el purgatorio que no alcanzaron a pasar la lección del amor durante esta vida y la están pasando en el purgatorio lección tras lección, porque la escuela continúa cuando no pasamos el grado. Y cuando tuvimos la bendición de salvarnos a pesar de no haber pasado la plenitud del grado, porque así de grande es la misericordia de Dios. Sin embargo, ustedes saben que el Señor nos ha dado a nosotros toda la guía clara de cómo santificarnos, de cómo purificarnos en esta vida. Y uno de los instrumentos más poderosos para purificarnos y santificarnos durante esta vida es el espíritu de servicio incondicional. Ser humildes, valientes y atrevidos, que quiere decir atrevernos a amar, atrevernos a dar sin condición. El que da sin condición es una persona alegre. Ustedes se dan cuenta que esas personas que están dándose y dándose sin ningún interés son alegres, llevan una alegría. En cambio, el que da con interés siempre está como dudoso, sospechoso, frustrado y dice: yo ya no confío en nadie, a mí me han traicionado muchas veces. Claro, ¿cómo no lo van a traicionar? Si siempre tiene un interés en todo lo que da. Entonces todo el mundo lo decepciona. Eso es como la esposa que tiene todo anotado lo que le da al marido. Un día se le llena la cuenta y cuando lo llama a cuentas, el marido se da cuenta que nunca lo amó, porque todo lo que le dio por interés a que le diera gracias, a que dijera qué lindo lo que haces, y eso no es. El dar es tan invisible, es como decir, la esposa buena prepara todo para el esposo, se levanta el esposo y ni se da cuenta que la esposa fue la que colocó todas esas cosas para él, porque lo hizo perfecto la esposa, sin que él se diera cuenta que ese amor está siempre ahí. Y esto es lo importante, que cuando demos, estamos dando por el amor a Dios, no por el interés que tengo. Y ese es el espíritu del servicio. Usted participa en su comunidad, en la iglesia, en sus ministerios, en su pastoral, en lo que usted hace. Y es lo mismo, es la misma regla. Nosotros venimos a servir a Dios. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es la iglesia en su humanidad, cómo las iglesias a veces se prenden es del sacerdote, y si el sacerdote comete algún error, se desbandan, porque no estaban ahí por ese sagrario, sino por ese ser humano. Y miren, nosotros tenemos que prendernos de Jesús, que es la verdad. Y nosotros los seres humanos somos sus servidores. Y por eso cada uno de nosotros debe entender la miseria que llevamos, pero también la esperanza que cargamos, que es nuestro Señor en nuestro corazón. Somos servidores de esa llama de amor eterno que se nos ha sido dada y que la debemos llevar en esta vasija de barro, como dice San Pablo, pero sin olvidarnos que esta vasija de barro debe estar limpia, para poder que ese tesoro que llevamos lo podamos servir encendido a las alturas más grandes de ese fuego. Y por eso Jesús decía: vine a traer un fuego, y cómo me gustaría que todo estuviera en llamas ya. Esto es, nosotros somos ese fuego, porque a nosotros se nos dio la llama del Espíritu Santo, que es para crear incendios por donde nosotros vayamos. Que nuestro amor, por medio del servicio que se nos da como oportunidad de santificación y de salvación de muchos, sea un fuego tan grande que se incendie todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que pasamos por nuestro lado, que se encienda todo. Ustedes se dan cuenta cómo a veces la gente en la calle, en un instante nos da esperanza, una sonrisa.
un gesto de amistad, un gesto bondadoso nos da esperanza, nos hace sentir amados. Lo mismo cuando una persona nos desprecia, cuando una persona nos insulta o hace algún gesto malo, nos afecta también. Pero cuando nosotros estamos en Dios y tenemos un espíritu de servicio verdadero, sincero, valiente, humilde, atrevido a dar, nadie nos puede ofender, porque nosotros no esperamos nada de nadie. Yo no espero que nadie me ame, yo quiero que todos amen a Dios y Él les enseñará a amar de su parte, pero yo no tengo por qué estar esperando que me amen a mí. Yo lo que tengo que hacer es hacer todo lo que hago con amor, y ese es mi servicio. Miren ustedes, la primera vez que yo conocí la caridad en persona fue apenas sí comenzaba mi apostolado hace 23 años. Un sacerdote me había escrito de que cuando pasara por su ciudad le avisara para saludarme. Y este sacerdote era un sacerdote en Venezuela que estaba cerca del aeropuerto de Caracas, que hay un pueblito ahí que se llama La Guaira. Y resulta que yo usaba ese aeropuerto en esos años como pasada para Europa, porque eran los vuelos más baratos, y nosotros los misioneros siempre andamos buscando eso. Entonces yo pasé por ahí y le avisé al padre, y el padre me estaba esperando, y yo tenía una escala que tardaba 7 horas. Entonces me llevó y me dijo: voy a llevarte donde unas amigas mías. No me explicó nada. Y llegamos a una casita humilde en un barrio muy pobre, y entramos y eran las hermanitas de la Caridad de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta. Cuando yo entré, quedé completamente extasiado y paralizado, porque era una casa de niños que eran todos deformes, que habían recogido la mayoría de la basura, que eran niños. Era algo increíble. Y una de las hermanitas tenía un niño completamente deforme en sus manos y lo estaba meciendo y amándolo con un cariño como el que tiene una persona con un niño totalmente normal. Pero fue tan impactante para mí eso, que la hermanita extendió las manos para entregarme el niño y yo no pude recibirlo. Estaba paralizado completamente, atemorizado, impactado, y apenas recién entrado en la iglesia y en mi conversión. Y ese día me di cuenta que tenía 0 caridad. Y yo dije: qué horror, que no me vaya a morir hoy, que no vaya a permitir el Señor que me vaya ya. Eso era terrible la realidad con la que me encontré. Que iba por allá a predicar y a contar la historia magnífica del encuentro con Dios, y me encontré cara a cara con la caridad y me paralicé, porque la caridad es tan grande que yo no pude con ella, porque no tenía nada de ella en mi corazón. Y a partir de ese momento comencé a mirarla y comencé a adentrarme en ella. Y cuánto me ha dolido, porque duele la caridad duele. Y des en cuenta que curiosamente desde esa época comencé a llegar a esas casitas de Santa Teresa de Calcuta por muchos países sin que yo lo haya buscado. Ellas me buscan, me invitan. Hace poco le estaba dando los ejercicios espirituales en Panamá a todas las superioras de Centroamérica, y así les he dado por muchas partes del mundo, y yo nunca las busqué, pero obviamente que es el Señor quien me ha dado esa lección de humildad y me ha enseñado de la caridad a través de esa comunidad. Es algo increíble, ¿no? No solamente ellas tienen ese don, yo he conocido muchas otras, pero ellas de las más grandes en esa gracia, ¿no? Y eso es precisamente lo que se llama el espíritu de servicio. Cuando uno puede hacer lo imposible humanamente, que es amar al rechazado, al olvidado, al que no se puede amar con naturaleza humana. Que solo el amor de Dios hace posible que uno lo ame,
que sea capaz de cargarlo en sus brazos, arrullarlo y tratarlo como cualquier otro ser humano. Y nunca discriminar, nunca pensar que es diferente a nadie, sino que es un hijo de Dios, una criatura de Dios, y eso es atreverse, eso es ser valiente, eso es ser humilde, ese es el espíritu del servicio, el amor de Dios vivo en nuestro corazón, porque nos hemos atrevido a entrar por las puertas de su palacio, que es la caridad, el palacio gigante de Dios, ese palacio de la caridad. Ay, pero cómo duele entrar en él, cómo duele. Eso lo he vivido yo en carne propia, el dolor de entrar a la caridad, ese dolor, porque es que todo nos separa de ella, todo nos separa de ella, nuestra naturaleza nos separa y nos quita todas las virtudes que reinan en ese don maravilloso, como son la paciencia, la tolerancia, la compasión, todo eso es parte de la caridad. Y entonces el Señor nos baña con esta escuela del amor a través de enseñanzas que son perfectas para nuestra alma y que nos las va dando a medida que vamos caminando, siempre y cuando nuestro corazón esté anclado en ese fiat, en esa decisión de conocer la caridad personalmente y hacernos no solamente parte de ella, sino hacernos hijos de ella, hijos de la caridad. No habría algo más grande que eso. La prueba está que en el himno del amor de San Pablo, 1 Corintios 13, el himno a la caridad, nos damos cuenta todo lo que él habla tan precioso, o mejor lo que el Espíritu Santo habló a través de él, y cómo se va glorificando Dios por medio de esta presentación impecable de lo que es la caridad. Entendemos que nuestra vida es un instante en la eternidad, es muy corta, pero al mismo tiempo es una clase, esa clase del amor, y debemos estar pendientes. Si algo tenemos que hacer durante esta vida es ser vigilantes, muy vigilantes, estar atentos en todo momento, porque la lección es permanente. Estamos en clase, no se nos puede olvidar eso. Todo lo que estamos haciendo en este momento es una clase, y esta clase continúa hasta la tumba. Estamos en clase, y la única lección que estamos aprendiendo es la lección del amor de Dios, y eso no se nos puede olvidar, porque por ahí entramos, esa es la puerta. Por eso es que la puerta estrecha, ese pesebre de Belén del que hablábamos en la reflexión pasada, precisamente es la gran puerta estrecha. ¿Cuántos creen ustedes que pudieron entrar por la puerta de ese pesebre de Belén? Nadie creía que ahí estuviera Dios. Esos no, fueron los pastorcitos humildes, fueron extranjeros que vinieron desde lejos, pero la gente del pueblo de Dios, ninguno tenía esa capacidad espiritual de amar tanto que podía ver a Dios en lo pequeño. Ustedes se dan cuenta que Dios es tan grande, que se hace tan pequeño, que si nosotros no morimos a nosotros mismos, a nuestro orgullo y vanidad, a nuestra pretensión y autosuficiencia, al egoísmo, nunca podremos ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida. Jamás. Yo les voy a compartir algo que comparto con frecuencia y seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado de parte mía ya, pero es apropiado para este momento. En una oportunidad le estaba dando un retiro a los jóvenes en una isla de Portugal, en Madeira, y en uno de los descansos del retiro, uno de los jóvenes se paró y me dijo: Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y entonces yo pensé, pues no le voy a contestar la respuesta fácil, porque cualquier gran teólogo o cualquier persona de la iglesia diría, porque sí, y ya, ahí terminó. Pero yo dije, no, y le dije al joven, cuando regrese le contesto. Y me fui para el Santísimo. Y claro,
no pude comer ni pude hacer nada porque no recibía nada del Señor. Yo llegué al Santísimo y le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo no le voy a dar la respuesta fácil y tú eres el único que tiene la respuesta que es. A ver, si tú quieres, dámela. Y me quedé, nada pasó. Cuando ya me iba a ir, ya estaba saliendo, sentí en mi corazón que el Señor decía, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. ¡Ojo! Yo salí de ese oratorio y me encuentro con los jóvenes y todos estaban esperando mi respuesta. Y les dije la respuesta. Se podía oír un alfiler caer al suelo del silencio que hubo. Un silencio, pero un silencio santo, porque fue el Señor el que habló y el que dijo eso. Solamente Dios puede hablar así. Eso no venía de este pobre miserable que soy yo. Pero ellos todos recibieron ese golpe de amor, esa respuesta perfecta. Y es precisamente la invitación del Señor en la escuela de las almas, la escuela del amor de Dios. ¿Qué nos enseña esa escuela? A apreciar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Entre más amamos, más lo vemos, ¿sí? Y ese debe ser nuestro anhelo, de que para poder ver la acción de Dios en nuestra vida, el amor de Dios es el que provee esa capacidad de ver a Dios. ¿Cuántas veces uno, aprendiendo a ver a Dios en las cosas pequeñas, comienza a saber, ese fue el Señor el que me lo envió, ese fue el Señor el que me lo dio, ese fue el Señor el que me dijo eso fue, y a veces nos dice a través de una persona que nos insulta, porque de repente la gente que no nos quiere son las que nos dan las mejores lecciones, y por eso uno no sabe cómo Dios se va a manifestar, cómo Dios va a hablar, ¿no? Y estas son cosas importantes de tener claras, de darnos cuenta que el Señor es precisamente el Divino Maestro y que siempre está enseñando en todo momento de nuestra vida, porque estamos en el destierro y aún no hemos llegado. Por eso es importante tener claro que estamos en la carrera de nuestra salvación. Y como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Tenemos cada uno de nosotros que correr esa carrera. Y esa carrera es la carrera del amor de Dios. O sea, entre más amemos, más conocemos a Dios y más Dios en nosotros. Pero ese amor tiene que ser incondicional para que sea de Dios. Entonces, yo vivo mi vida sin interés, porque no estoy viviendo simplemente por los beneficios de la vida, sino que estoy viviendo como una obra de amor a Dios, de agradecimiento y alabanza por el don maravilloso que me dio de esta vida. Y por eso vivo, y vivo con entusiasmo y con amor, porque glorifico a Dios en mis pasos. Eso sería el equivalente a un amor incondicional. Vivir siempre por amor, vivir en acción de gracias, vivir siendo grato. Ustedes saben que Dios ama la gratitud, la ama, la gratitud. La gratitud es una virtud extraordinaria, porque la gratitud sana corazones, libera. Ustedes se dan cuenta con la gente que tienen alrededor, con la gente que han crecido, y se dan cuenta el don tan maravilloso que tiene una persona agradecida. Y además, el bien que nos hace es como una brisa que viene del cielo, la gratitud. Y entonces, cuando esa gratitud se eleva tanto que yo puedo entender la necesidad que hay en mi vida de tener una acción de gracias a Dios permanente por el don de la vida, entonces la gratitud ha dado fruto en el amor eterno. Y esa gratitud sana, libera, desata.
Mucha gente busca, y es necesario que busque, la sanación interior. ¿Cuánto hay que sanar de nuestro interior? ¿Cuántas cosas? ¿Y cuál es la sanación interior más efectiva? El amor, la gratitud es una fuente de amor en la cual yo agradezco todo. Y por lo tanto, no estoy simplemente acostado en mis heridas, acostado en mis dolencias o en mis carencias o en mis vacíos. Eso no, ahí no me acuesto yo me acuesto en mi esperanza. Yo me acuesto en la fortaleza de Dios. Yo me acuesto en la humildad. Yo me acuesto en el servicio. Yo me acuesto en Dios. Ahí es donde me acuesto. Y entonces mis heridas ya se convierten en algo que no es superior a mí. Todas mis dolencias, mis memorias, ninguna de ellas se convierte en mi fantasma. Ustedes se dan cuenta que hay gente que anda cargando sus heridas por todo lado, cargando sus dolencias. Hay personas que se sientan a describirle a uno el dolor de una rodilla y se pueden quedar media hora hablando de eso. Y cuando así es. Y cuando uno las deja, cuando uno se va, le duelen a uno las dos rodillas. Sí, es un mal contagioso, porque viven acariciando las heridas, acariciando todo dolor, todo sufrimiento, todo obstáculo en la vida. Eso les convierte en la carga que llevan. ¿Y dónde está la esperanza cristiana? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está esa libertad y esa salud de la fe? Donde uno sabe que Dios está en control, si uno le entrega la vida al Señor, y que los dolores, padecimientos, sufrimientos, vicisitudes de esta vida, todos son llevaderos en el amor de Dios, porque Él nos da esa fortaleza para caminar con cualquiera que sea la situación que tenemos que vivir en esta vida, sin quejarnos, sin alarmarnos, sin llenarnos de negatividad, de pesadumbre, sino siempre con esa esperanza en el corazón, y ese es el espíritu de servicio. Ustedes saben, si una persona viene a servirle a uno con una cara de limón, uno trata de esconderse, ¿qué dice? Pero si alguien llega a servirle a uno como pétalos de rosa fresca, uno quiere que le sirvan, uno quiere recibir eso, uno quiere recibir esa frescura, ese amor, esa alegría, toda esa lozanía de lo que es el dar con amor. Y eso queremos ser, servidores que tengan belleza en el corazón, para que todos se llenen de ella. Y eso es verdaderamente lo que es el espíritu de servicio, es servir con alegría, servir con amor, para que todos se contagien de ese servicio y de ese amor, y para que todos aprendan a dar con el amor de Dios, porque Dios los ha tocado por medio del amor que llevaba ese mensajero, el mensajero del servicio de Dios. Esto es lo que necesitamos ser. Es muy importante entender la misión que tenemos con el amor de Dios. Y la misión que tenemos con el amor de Dios es nada menos que glorificar la vida en cada paso que damos. Porque, ¿cómo se traduce el amor de Dios? El amor de Dios quiere decir vida, y vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que es el amor de Dios. Y por lo tanto, si yo estoy lleno del amor de Dios, nada me abruma. Yo puedo llorar cuando tengo que llorar, pero no estoy desesperado, ni he perdido la fe, porque a veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sudar al trabajar, a veces tenemos que sufrir muchas cosas, pero eso no nos puede quitar ni la esperanza, ni la paz, ni el gozo del Espíritu de Dios en nuestro corazón, porque nos hace valientes. Y no solamente valientes, sino humildes, para no hacer grandes alardes de nuestra valentía, porque eso sería vanidad y egoísmo. No, somos valientes porque nos hemos atrevido a amar sin condición y a no quejarnos, a no estar por ahí como unas plañideras a toda hora quejándonos de todo lo que nos sucede. Eso es una vergüenza
que un cristiano se porte así. Por eso nuestro ejemplo tiene que ser un ejemplo de ese amor silencioso que es poderoso, que es sanador, liberador, un amor incondicional que está ahí. Ustedes saben que quizás los amigos que tenemos en esta vida, en los cuales podemos confiar y que nos llenan de esperanza, desafortunadamente los podríamos contar en una mano, pero miren, los mismos libros sapienciales nos enseñan que un amigo es un tesoro y hay que cultivarlo bien porque de eso no hay mucho. Sin embargo, sabemos que el amor de Dios nos puede enriquecer a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros se pueda convertir en ese amigo de todos, en ese amigo que trae esperanza, que trae caridad, fe y que trae no solamente eso, sino que trae a Dios en su amor. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro en el capítulo 3 desde el versículo 1 y dice: ejemplares en la vida familiar. De igual modo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que aun cuando algunos no crean en la palabra, sean ganados sin palabras por el comportamiento de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta, llena de respeto, que vuestro adorno no sea el de fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a los ojos de Dios, porque también así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus maridos. Así Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor. De ellas sois hijas, cuando obráis el bien sin inquietaros por ningún temor. Lo mismo vosotros, maridos, en la convivencia con vuestra mujer, tened en cuenta que es un ser más frágil y tributadles el honor debido, ya que son también coherederas del don de la vida, para que nada impida vuestras oraciones. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y todo misericordioso, porque tiene esa caridad suprema que nos invita a una conversión sincera del corazón para que todos nos salvemos. Amén.